como el doctor Otto bien lo dijo, mi nombre es Hugo Páez, yo soy internista e infectólogo, trabajo en algunos programas de VIH de la ciudad de Bogotá y trabajo en la parte hospitalaria con VIH en el Simón Bolívar y en la clínica Cobos. Vamos a hacer una mirada a los inhibidores de la integrasa desde sus efectos adversos. ¿Y cuál es lo complejo de hablar de esto? Es que verdaderamente me la pusieron difícil, ¿cierto? Porque ustedes saben que los inhibidores de integrasa en las guías nacionales e internacionales, en todo lado, los inhibidores de integrasa es el régimen preferido, recomendado como primera línea, switch, como cualquier forma de parte del tratamiento antirretroviral, siempre estarán los inhibidores de integrasa. Entonces, eso es como hablar mal en el mundial de Messi, Maradona, Ronaldo, pues difícil. ¿Cómo habla uno mal sabiendo que son los mejores? Solo para que ustedes sepan, vamos a comenzar a mostrar dos cosas de lo bueno y después nos vamos a ir hacia lo malo. Entonces, dentro de las generalidades de la integrasa, ustedes tienen que saber de los inhibidores de integrasa que existen varios inhibidores de integrasa, que hay unos que son de primera generación, principalmente raltegravir y elvitegravir, y hay otros que son de segunda generación, como dolutegravir, bictegravir y cabotegravir. ¿Qué implica que uno los clasifique como primera o segunda generación? Esto, que es muy importante, que los inhibidores de integrasa de segunda generación, principalmente dolutegravir y bictegravir, tienen una barrera genética muy alta. ¿Qué quiere decir? Que uno tenga una barrera genética muy alta, que es muy difícil de dañar el medicamento. Que si un paciente no se vuelve indetectable tomando estos medicamentos, preocúpense, porque debe ser que no se lo está tomando. Casi con seguridad. Dañar 3 medicamentos, o sea, no volverse indetectable con 3 medicamentos que son darunavir, dolutegravir o bictegravir, piensen que hay inadherencia, ¿cierto? Piensen que el señor no se lo está tomando. Piensen que hay interacciones medicamentosas que no están dejando que el medicamento funcione, porque son tan buenos y tan potentes que es muy fácil controlar el virus del VIH con estos inhibidores de integrasa. Entonces, el primer mensaje importante. Miren lo importante de los inhibidores de integrasa, entonces no se les olvide, elvitegravir, raltegravir, dolutegravir y bictegravir. No les puse cabotegravir porque eso es otro tema y creo que el doctor Otto tiene una charla de eso. Porcentajes de efectividad, eficacia y eficiencia, todos por encima del 90%. Por eso les digo, es casi improbable que alguien esté tomando un medicamento de estos y no logre control del virus, ¿vale? Y esto se mantiene al primer año, al segundo año, al tercer año y con el tiempo, ¿vale? Sumado a esto, uno va y mira, venga, entonces es bueno, es potente, pero venga, miramos la tasa de efectos adversos y qué tanto hay probabilidades de que tenga un fallo virológico. Fallo virológico en cualquiera de los grupos, en cualquiera de los inhibidores de integrasa, por debajo del 5%. Pero lo más importante, miren esto. La gente no suspende el retroviral por algún efecto adverso importante. Menos del 1%. Eso es igual al placebo. Efectos adversos graves o importantes, ¿cierto? No como lo que pasaba cuando poníamos nevirapina, que había hepatotoxicidad, cuando poníamos sidobudina en su época con las tasas de anemia y de lipodistrofia altísimos. Eso pues quedó en el pasado y quedó en la hoja de vida de los que sabemos qué pasaba con esos retrovirales. Para este grupo de inhibidores de integrasa eso no es así. Son tan potentes, son tan fuertes, son tan eficaces en controlar tan rápido el virus que miren el primer efecto adverso importante. Tasas de reconstitución inmunológica, eso sí tienen que tener presente. Entonces yo pongo un inhibidor de integrasa, sobre todo los de segunda generación, ¿cierto? Bictegravir y dolutegravir. Pongo un inhibidor de integrasa después de las 2 semanas de alguna infección oportunista. La probabilidad de que esa infección oportunista que tenía se reactive o que una oculta aparezca es casi 4 veces superior a las otras terapias. ¿Eso es por qué? Porque usted baja rapidísimo el virus y sube rapidísimo los CD4. Que uno tenga una terapia de estas que le dé más riesgo de reconstitución inmunológica solo habla de que el medicamento es exageradamente potente. Entonces, la primera cosa que uno tiene que tener en cuenta, ojo, estos pacientes hay que advertirles porque la probabilidad de pronto de que se recupere inmunológicamente muy rápido es alta y que desarrolle alguna infección oportunista, que saque una infección oportunista que estaba oculta, es bien importante.
Pero miren esto, vamos a comenzar a comparar, no voy a entrar de una a los inhibidores de integrasa, sino vamos a comparar. Voy a poner 3 inhibidores de integrasa, 3 TAR, tratamientos antirretrovirales de inicio, y los voy a comparar a ver qué pasa en el tiempo y cuánta gente tiene efectos adversos. Entonces, lo que hacíamos en una época, poner efavirenz como primera línea con su backbone, poner un inhibidor de proteasa o poner el inhibidor de integrasa que en su momento se usó más, que era dolutegravir. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la tasa de descontinuación por cualquier efecto adverso? Bien sea efectos adversos neuropsiquiátricos, gastrointestinales, de dolor de cabeza, lesiones en piel, del que sea. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Para todas las variables, si ustedes se ponen a ver una por una, para todas las variables, la probabilidad de que el efecto adverso se presente es 2 a 3 veces inferior para los inhibidores de integrasa. Por eso es tan difícil esta charla. Es mostrarles dentro de todo lo bueno, rebuscar qué es lo que hay de malo. Entonces, eso es la primera cosa que tienen que tener presente, ¿cierto? Como me dicen los pacientes o cuando le preguntan a uno, doctor, ¿y usted está seguro que esto no me va a dar ningún efecto adverso? No, hermano, es que hasta tomarse un agua de apio le puede dar diarrea. ¿Yo cómo le voy a decir? Sí, el que alguno de nosotros que trabaja en un programa y le diga a algún paciente que no va a tener un efecto adverso de una terapia, está mintiendo. Está mintiendo, ¿sí? Como dice la penúltima diapositiva, nada es perfecto. ¿Sí? Nada es perfecto y eso tenemos que anunciarlo. Hay efectos adversos probables, pero que sean graves, no. ¿Listo? Entonces, cualquier efecto adverso es casi que inferior para los inhibidores de integrasa comparado a todos los otros grupos de tercer medicamento que tenemos. Los no nucleócidos, los inhibidores de proteasa. Eso es una cosa bien importante. Miren esto, comenzamos a mostrar los estudios. ¿Cómo se toleran? Entonces, entramos a los inhibidores de integrasa, raltegravir, elvitegravir y dolutegravir. Van a ver que en muchas diapositivas no va a estar victegravir por una sencilla razón, es que victegravir es el más reciente de estos 4 inhibidores de integrasa y hasta ahora se está mostrando toda la experiencia a 5 o 6 años, por eso es que no se incluyen todos estos estudios un poquito más viejos. Importantísimo, para esos 3 inhibidores de integrasa, la probabilidad de descontinuar en vida real, esto es inferior al 5%, de quitar el retroviral por un efecto adverso grave, es decir, muy bien tolerados. Y cuando usted revisa efecto adverso por efecto adverso, ¿qué es importante? De los pocos que tuvieron que retirar el retroviral por síntomas neuropsiquiátricos, aquí sí está dolutegravir. Es una cosa que los efectos adversos neuropsiquiátricos del dolutegravir no son altísimos, pero se deben tener presentes, ¿sí? Y debemos de pronto creerle a un paciente. Si dicen, no, es que doctor, estoy de verdad con depresión, con ansiedad, con cefalea, no duermo bien, se me empeoró la angustia, todo eso, créanle, porque es posible que sí sea asociado al medicamento, ¿vale? El segundo efecto adverso más importante, yo sé que todos lo pensamos en su momento, que decíamos, la toxicidad del raltegravir va a ser muscular, ¿cierto? Y uno vigila que no haya miopatía por el raltegravir. Miren en este estudio tan importante lo que pasa con la toxicidad muscular. El que menos de los 3 fue raltegravir. El que menos de los 3 de la toxicidad muscular fue raltegravir. Casi el doble de suspensiones por toxicidad muscular con el vitegravir y dolutegravir. Importantísimo, ¿cierto? ¿Quién de aquí le dice a sus pacientes que si está fatigado, le duelen las piernas cuando toma dolutegravir o toma estrivil o gemboya? Nadie. Nadie piensa en esa toxicidad, cosas que no pensamos, ¿cierto? Bien importante saberlo. Y otra cosa muy importante es que puede haber una toxicidad en mucosas. Las tasas de alergia, afortunadamente no son tasas de alergia grave, ¿sí? Pero sí se pueden presentar, sobre todo en el grupo de raltegravir y el vitegravir. Estudio RESPOND, uno de los estudios más grandes que hay en inhibidores de integrasa. Cogieron una cantidad de pacientes de Europa, más de 10.000 pacientes, y le hicieron seguimiento desde el 2012 y ver qué pasaba en todas las personas que iniciaban inhibidores de integrasa. Más de 10.000 pacientes, es decir, un estudio completamente sólido con resultados que ya les voy a mostrar. Miren lo que nos muestra. ¿Cuál es la probabilidad de descontinuar una terapia basada en inhibidor de integrasa, bien sea que lo haya puesto como tratamiento de primera línea o que usted haya hecho el switch en un paciente que ya está indetectable? La tasa de cambio del medicamento es cercana al 9% a los 6 meses. Que pareciera alto, ¿no? Dice, puchica, 1 de cada 10 de los pacientes que inician un inhibidor de integrasa a los 6 meses hay que cambiarlo. Pero miren esto, no es igual para todos. Es lo primero. Los que más descontinúan la terapia es raltegravir.
Y eso tiene una sencilla razón. El cambio de la terapia no fue por un efecto adverso, sino por una simplificación. Es decir, pasaron de raltegravir a ponerle obictegravir o elvitegravir o dolutegravir, que estaba en una sola tableta. ¿Vale? El cambio no quiere decir siempre que sea por un efecto adverso. De los que menos descontinuaron o hicieron cambio, dolutegravir. Victegravir se comporta similar, pues no está incluido en este estudio, por lo que les digo, Victegravir es el más reciente de ellos, pero se comporta exactamente similar en los estudios de vida real a hoy a lo que pasa con dolutegravir, es decir, las suspensiones son muy bajas. Y ya cuando entra uno en detalle y mira qué fue lo que pasó, por qué se cambió la terapia, miren esto es lo que les decía, para raltegravir, antes o después de los 6 meses, la barra gris, que es la más gruesa, más o menos el 30-40% de los pacientes cambiaron de raltegravir por simplificación de la terapia. Por simplificación de la terapia y no por un efecto adverso, ¿sí? Los que cambiaron por un efecto adverso, que fueron menos del 3% del total del grupo, lo hicieron principalmente por estos efectos adversos. Miren esto, la toxicidad en sistema nervioso central, importantísima, entre el 30 al 40% para dolutegravir y también un porcentaje no despreciable para elvitegravir. Las reacciones de hipersensibilidad afortunadamente fueron mínimas y las tasas de fallo virológico afortunadamente mínimas. Es decir, que en este grupo de pacientes, el grueso de los cambios que hicimos de la terapia antirretroviral con un inhibidor de integrasa fue para simplificar y facilitarle la vida al paciente, no por un efecto adverso importante. ¿En qué sí hay que pensar? Y yo sé que muchos de ustedes y en las juntas médicas se presenta siempre, no, es que si vamos a poner TAF o si vamos a poner tal inhibidor de integrasa, el problema es el riesgo cardiovascular, el problema es la ganancia de peso, el problema es que por ahí vi un estudio que decía que le daba diabetes, el problema es que se infartan más cuando usan un inhibidor de integrasa. Pues miren esto no es tan así, pareciera, pero no es tan así. Cuando uno está inflamado, la persona que está crónicamente inflamado es la persona que mayor tiene riesgo cardiovascular, ¿sí? Eso incluye una artritis no controlada, eso incluye el diabético que no tiene su azúcar controlada, eso incluye cualquier tipo de inflamación. Y miren lo importante, entonces dice uno, ¿será que son solo los inhibidores de integrasa los que lo inflaman a uno y los que le da más riesgo de enfermedad cardiovascular? Pues eso no es así. Los 3 marcadores más importantes de inflamación, interleuquina 6, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral, el NF-kappa beta, perdón. Se compararon 3 terapias, un inhibidor de integrasa tipo dolutegravir, maraviroc y atazanarrito, ¿sí? 3 grupos diferentes, 3 retrovirales diferentes. ¿Qué pasaba con los marcadores inflamatorios? ¿Verdaderamente el problema de la inflamación es de las integrasas? Miren que no. Arranquemos acá. Interleuquina 8, para el grupo de atazanavir, exactamente igual o superior de lo que pasa a un inhibidor de integrasa tipo dolutegravir. Exactamente igual, es decir, que los pacientes que reciben un IP tipo atazanavir están exactamente igual de inflamados que los inhibidores de integrasa. Lo mismo pasa para interleuquina 6, miren acá. Los mismos niveles de interleuquina 6, tanto para atazanavir como para dolutegravir. Y lo mismo en la activación del NF-kappa beta. Tercero, cuarto mensaje, la inflamación no es de los integrasa. Entonces, si la inflamación no es de los integrasa, no puedo echarle la culpa siempre que la ganancia de peso y que el riesgo cardiovascular sea netamente de los integrasa, ¿vale? Y acuérdense que a mayor inflamación, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, que creo que es otro de los temas que se tocará más tarde. Pero la siguiente pregunta también es esto. O sea, si yo comparo una población que no tiene VIH y solo con tener el virus del VIH sin darle retroviral, ¿será que eso también genera algún impacto metabólico? Pues claro que sí. Miren esto. La gráfica que tiene como el triangulito, la curva que tiene estos triangulitos, es las personas, el riesgo de un trastorno metabólico solo teniendo el virus de la inmunodeficiencia humana, y en cuadros es la población general que no tiene VIH. Entonces, el solo hecho de tener VIH te confiere un riesgo superior de tener una anormalidad metabólica, de estar más inflamado y por ende mayor riesgo cardiovascular.
Por solo tener VIH hay dos o tres veces más riesgo de tener una elevación de la ALT comparado con la persona que no tiene VIH. Lo mismo, la relación triglicéridos sobre HDL es 2 veces superior. En lo único que sí es superior en gravedad es que los pacientes que están diagnosticados con VIH e inician una terapia antirretroviral tienen mayor riesgo de obesidad. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, no es solo la terapia antirretroviral. Es el virus del VIH que nos produce una inflamación crónica y que nos da una cantidad de trastornos metabólicos importantes. Y ustedes ven que por todos lados se habla de lo mismo. El aumento de peso de los inhibidores de integrasa, bases genéticas, aumento de peso por cualquiera de los inhibidores de integrasa, tenga cuidado, riesgo cardiovascular. Y eso nos lo muestran por todo lado, pero miren lo importante. Gráficas de aumento de peso con cualquier terapia antirretroviral, cualquiera, efavirenz, que era lo que usábamos antes, con la terapia convencional que era tripla. Más o menos a los 3 o 4 años, al primer año una ganancia de 1 o 2 kilos, pero a los 3 o 4 años puede ser la ganancia hasta de 4 o 5 kilos. Si usted combina un inhibidor de integrasa, pues puede ser un poquito más la ganancia de peso, y si usted al inhibidor de integrasa lo combina con TAF, tal vez es el mayor riesgo que usted puede tener de ganar peso, y eso se lo tenemos que advertir a los pacientes. Pero no solo es el retroviral, miren la diferencia hombres con mujeres. Las mismas terapias, hombres con mujeres. No hay que tener ningún dato estadístico para darse cuenta que la mujer, solo el hecho de ser mujer, independiente de la terapia, tiene un riesgo casi 2 veces mayor de ganar peso. ¿Vale? Es decir, una mujer que llega profundamente inmunosuprimida, con sus defensas muy bajas, con su carga viral muy alta, y que le vamos a iniciar una terapia, a todas les debemos advertir que va a ganar peso. Y ganar peso no siempre quiere decir que esté mal. Usted puede ganar peso y arrancar con 40 kilos y volver a sus 50, que era su peso normal, ¿cierto? Hemos asociado la ganancia de peso con estar mal, y eso no es así. Muchas veces ganar peso es recuperarse inmunológicamente. Importantísimo esto, que la obesidad es la nueva pandemia, entonces no podemos atribuir que es que los inhibidores de integrasa, entonces nos excusamos en eso. El paciente tiene HDL en 15, no hace ejercicio, tiene triglicéridos en 600, ha ganado 10 kilos y se presenta en junta para definir otro inhibidor de integrasa o otro IP porque es que está mal metabólicamente hablando, ¿sí? Pero es que el hombre no hace nada de ejercicio y no se cuida, pues ahí no existe retroviral que cure eso, no existe retroviral que cure eso. Y esto es muy importante, miren las tasas de obesidad en el mundo, altísimas, inclusive llegando al 30%, 1 de cada 3 personas en ciertas zonas del mundo, principalmente Estados Unidos y algunas partes de Latinoamérica, 1 de cada 3 personas tiene obesidad. Eso ya está grave, ¿cierto? Eso está mal, entramos mal, sin hablar si tiene VIH y sin hablar si es mujer y sin hablar qué es lo que le ponemos de retroviral. Si hay una cosa claramente estudiado con la obesidad y con el riesgo cardiovascular de los inhibidores de integrasa, y es esto. Pareciera que los inhibidores de integrasa dan una fibrosis del tejido adiposo. Y con eso puede haber una disfunción del tejido adiposo. Si yo tengo una disfunción del tejido adiposo, eso me va a predisponer a 2 cosas muy importantes. Y la más importante es esto: el aumento en la resistencia a la insulina y el aumento en la adipogénesis, la formación de nuevo tejido adiposo, solo por esta fibrosis. Pareciera que sí tiene alguna asociación y en algún momento se ha intentado enganchar si esta asociación con la fibrosis del tejido adiposo es la que se relaciona con que los inhibidores de integrasa sean los que más ganan peso, posiblemente esta sea la explicación, y si eso tiene verdaderamente un desenlace cardiometabólico impactante a futuro. Miren esto, importante. Acuérdense que la grasa visceral nos habla de gravedad y de riesgo coronario, ¿cierto? Esto sí pasa con los inhibidores de integrasa, y estos son estudios bien bonitos. Miren lo que pasa, los puntos morados o la gráfica morada es lo que pasaba con la grasa subcutánea en una persona que recibía una terapia antirretroviral diferente a integrasa. La barra roja o los puntos rojos es la medición de la grasa subcutánea en la gente que recibe inhibidor de integrasa. Grasa subcutánea y grasa visceral. Si ustedes ven, la balanza se inclina a que hay mayor ganancia de grasa subcutánea y mayor ganancia de grasa visceral en los pacientes que están expuestos a un inhibidor de integrasa, ¿vale? Y eso tiene que ver con la fibrosis del tejido adiposo que les acabo de mostrar.
pero no solo es de los integrasa. En este estudio tal vez es de los más bonitos que les traigo acá. La terapia antirretroviral puede potenciar esto. Miren, esto es tan importante. Potencia. Alguien que come mal y toma retroviral, se potencia el riesgo. Ya les voy a mostrar cualquier retroviral. Se potencia el riesgo de obesidad y disglicemia. Miren estas tasas. Una persona que tenga su masa grasa en este valor, con solo iniciar la terapia antirretroviral, la probabilidad de que su grasa masa grasa sea mayor, perdón, me trabé, trabalenguas. La probabilidad de que su masa grasa sea mayor es 2 o 3 veces superior solo con iniciar retroviral, no con inhibidor de integrasa. ¿Sí? No con inhibidor de integrasa, con solo inicio de un retroviral. Y pasa completamente lo contrario con la masa muscular. Entonces, una persona que no ha iniciado, que tiene una mala dieta, no hace ejercicio, vive comiendo grasas, en el momento que inicia retroviral, baja sus tasas de grasa muscular. Es una relación inversa, ¿sí? Sin hablar de qué retroviral es. Eso nos lleva, como siempre les digo en las charlas, a que nuestros pacientes, el primer consejo que les debemos dar en la primera consulta es decirles que tienen que hacer actividad física. Si nosotros lo único que les decimos es que se tome el retroviral y volverlos indetectables, pues estamos retrasados como 30 años, ¿cierto? Porque ahora nos estamos enfocando en los problemas, en las complicaciones de la terapia, porque las personas van a estar, hoy en día con estas terapias tan potentes, pues muy fácil van a estar indetectables. Tenemos es que ver que no tengan complicaciones a futuro. ¿Listo? Y miren lo que pasa, esto es una cosa pero bellísima. La cantidad de grasa que había en una persona que come exageradamente mal, no hace nada de ejercicio, no hace nada y come terrible, es alta. Pero si usted inicia el retroviral, ¡pum!, 4 o 5 veces más potenciado. Sin decir cuál retroviral, solo iniciarle una terapia retroviral. Entonces es un problema verdaderamente importante. Y lo mismo pasa con las mediciones de glicemia. En el momento en que usted inicia cualquier terapia antirretroviral, las tasas de glicemia se suben. Las barras blancas es para el que usted le pone, tiene mala dieta y usted le pone una terapia antirretroviral. ¿Listo? Esto es lo mismo. El mismo estudio RESPOND, entonces quiso evaluar qué es lo que pasa verdaderamente con el riesgo cardiovascular. Y el riesgo cardiovascular, por todo lo que les acabo de decir, y sobre todo por la fibrosis del tejido adiposo, pues sí está más aumentado en las personas que reciben una terapia basada en inhibidores de integrasa. ¿Sí? Pareciera estar un poquito más aumentada. Cuando uno hace el análisis allá de subgrupos y se da cuenta, pues posiblemente los que tengan ese riesgo más alto es la gente que inició profundamente inmunosuprimida y que no ha hecho ningún cambio con su estilo de vida, ¿vale? Listo, eso en cuanto al riesgo cardiovascular. En cuanto al embarazo, era la otra pregunta que siempre hemos tenido. Venga, ¿y los inhibidores de integrasa con el embarazo cómo les ha ido? Entonces ustedes saben que hace tiempo que dolutegravir sí, que dolutegravir no. Raltegravir sí nunca ha tenido problemas, siempre ha sido un sí. Que el otro sí, que el otro no. Entonces, verdaderamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el riesgo de iniciar un inhibidor de integrasa, principalmente raltegravir o dolutegravir en el embarazo? Las 3 cosas que uno debe evaluar es alguna anormalidad anatómica, ¿cierto? Las tasas de muerte o los partos pretérmino. Cuando ustedes ven eso, cuando ustedes ven los porcentajes de todo esto, generalmente son inferiores al 10% y no hay ninguna P que sea estadísticamente significativa. Quiere decir que el riesgo de parto pretérmino, que el riesgo de un mortinato, que el riesgo de un óbito o el riesgo de una anormalidad anatómica es exactamente igual que para la población general cuando uno usa un inhibidor de integrasa. Entonces, en el embarazo no hay problema con estos 2 inhibidores de integrasa. ¿Qué otras cosas de los efectos adversos hay que pensar? Reacciones de hipersensibilidad, hepatotoxicidad u otras causas. La Corte Eurocida, una de las cortes más grandes que ha habido para revisar estos efectos adversos, miren esto. Tasas casi despreciables, 0 tasas de reacciones adversas, o sea, toxicidad cutánea, reacciones adversas a medicamentos, 0 tasas, muy bajas tasas de hepatotoxicidad y reacciones verdaderamente graves de piel, nada.
Generalmente lo que se ha visto es con la combinación con otras cosas. Verdaderamente la hepatotoxicidad o la hipersensibilidad en los inhibidores de integrasa es despreciable. Esto es como la gente que no le gusta a Messi, buscarle el defecto, ¿sí? Buscarle el defecto. Venga, es que ese Messi sí es malo, solo hizo 2 goles. No, pero hombre, ¿sí? Eso es lo que han intentado hacer con los inhibidores de integrasa. Busquémosle el defecto. Miren esto, entonces, este artículo, ¿qué tanto es el daño cognitivo en mujeres que viven con VIH? Y usted le pone un inhibidor de integrasa. Alguien en algún momento se ideó o pensó que es que las mujeres les iba mal con los inhibidores de integrasa y tenían un daño cognitivo terrible. Entonces hicieron este estudio es muy bonito. Hicieron una asociación de 900 mujeres con VIH que les ponían inhibidores de integrasa y analizaron una cantidad de variables, a ver qué era lo que pasaba, a ver si verdaderamente los inhibidores de integrasa eran los que tenían pérdida en la memoria, que la mujer se pusiera más ansiosa, que no se acordara de nada. No se asusten. Es como cuando uno llena las monitas del álbum y va tachando, ¿sí? Solo fíjense en una cosa, los inhibidores de integrasa están aquí abajo. Por aquí están todos los efectos adversos, ¿sí? Que la mujer no hable mucho, que la mujer tenga daño en su función cognitiva, que la mujer tenga daño en la función motora. Miren que todos los inhibidores de integrasa no se asocia con nada, no se asocia con nada, no se asocia con nada, independiente de los subgrupos, que los subgrupos era si la mujer había iniciado con poco CD4, si la mujer tuvo un evento cerebrovascular isquémico. Bueno, todas las condiciones y variables posibles se analizaron acá. Si ustedes ven, todos los inhibidores de integrasa no tienen ningún problema. Cosa contraria a lo que pasa, pues lo que pasaba cuando poníamos didanosina, acidobudina, pero sobre todo cuando ponemos inhibidores de proteasa. Miren estas asociaciones de daño motor y daño del lenguaje con los inhibidores de proteasa. Eso es muy importante. La gráfica no es para asustarlos, solo es para decirles que en este estudio se evaluaron más de 40 o 50 variables asociadas a daño cognitivo en una mujer que recibía terapia antirretroviral. Y el que sale bien librado son los inhibidores de integrasa. Como comencé, pues la verdad era muy difícil mostrarles lo malo, pero hay pequeñas cosas que debemos saber. En la vida nada es perfecto y en los retrovirales menos. Sí podemos mejorar esas pequeñas cosas cambiando de actitud, intentando cambiar esto. Esto pasa en muchas de nuestras casas, ¿cierto? Que la bicicleta estática o lo que tenemos se nos convirtió en el nuevo closet. Cambiarlo a esto, ¿cierto? Estos son publicidades tal vez impactantes. Miren esto, usted que vaya por una calle y vea a este tipo haciendo barras, pero es un cartel, esto es una calle, y esto una barra energética que usted puede ganarle y subir al peso. El cambio a la actividad física es una de las cosas que nosotros debemos formular hoy en día, y ojalá ustedes tuvieran un curso para formular actividad física. La formulación de actividad física no es decirle a la gente, vaya a trote 40 minutos. Para mí, me fascina el deporte, pero odio trotar. Entonces, si a mí alguien me dice trote, usted no sabe formular actividad física. ¿Sí? La actividad física es tener mayor actividad sexual, la actividad física es ser feliz, la actividad física es nadar, la actividad física es bailar, la actividad física no es salir a trotar únicamente. Si pensamos ahí, estamos mal. ¿Listo? Y como les mostré al principio, como face-off, intenté mostrarles la cara fea de los inhibidores de integrasa, pero creo que para mí seguirá siendo que los inhibidores de integrasa se acercan a la perfección. Muchísimas gracias.